Daniel, muchas gracias, así es. Y comenzamos con otro de los temas que les proponemos para hoy en Todas las Voces, las cárceles. Todos sabemos que son un problema, pero en cierta medida es un problema invisible porque la mayoría de los uruguayos no convivimos con ellas a diario. Días atrás el Ministerio del Interior reveló imágenes de cómo viven los presos. Y realmente las imágenes impactan, sobre todo porque uno entiende que no se está cumpliendo con ese objetivo de rehabilitar. Y la realidad es que por mes, aquí en Uruguay, 650 presos salen del sistema carcelario, salen a las calles. Y el 65% efectivamente reinciden. ¿Cuál es el plan del gobierno? Y sobre todo, ¿qué estimación están haciendo? Porque la ley de urgente consideración introduce cambios que llevan a pensar que va a haber más presos, que la cantidad de presos van a aumentar en Uruguay. Les proponemos ver el siguiente informe. En Uruguay hay hoy 12.300 presos. El ritmo de aumento es de 1,1% mensual. De mantenerse, a fin de año serían 13.000. Pero con las restricciones a las libertades anticipadas, los cambios en la rendición de pena y el aumento de penas que incluye la ley de urgente consideración, en el INR calculan que el 2020 puede terminar con 15.000 presos, según dijeron a Todas las Voces distintas fuentes consultadas del sistema. La semana pasada, en entrevista con Radio Carve, el director Luis Mendoza evitó dar una cifra, pero sin embargo aseguró, aumentar va a aumentar. Tenemos que estudiar y prever los acontecimientos que se nos van a venir. Con la situación actual, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit entiende que estamos ante un hacinamiento crítico y colapso de las posibilidades de rehabilitación. Por mes salen 650 presos y el 65% reincide. El gobierno informó la semana pasada en el Parlamento que hay 1.900 privados de libertad que duermen en el suelo. Reconoció la crítica situación edilicia del Penal de Libertad, el CONCAR, la cárcel de Canelones y la cárcel Las Rosas. Y admitió que en esos centros se roza la violación a los derechos humanos. Las afirmaciones fueron acompañadas por un video que hizo la propia cartera y que muestra las condiciones edilicias deplorables. A esto hay que sumarle la violencia. En los 6 primeros meses del año van 22 muertes violentas, 13 fueron homicidios. En 2019 fueron 31 las muertes violentas y 20 fueron homicidios. Para revertir la situación, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, presentó la semana pasada en el Parlamento el Plan de Dignidad Carcelaria, que incluye la reparación del 100% de las plazas que se encuentran destruidas, la instalación de un sistema de videovigilancia en las principales cárceles del país, un nuevo plan educativo y social, un programa para atender las adicciones y se integrará el Ministerio de Desarrollo Social a las políticas carcelarias. Un día después, quien fue al Parlamento fue el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Petit, quien presentó 21 puntos para avanzar en la realidad carcelaria. En ambos planes hay sintonía y también hubo coincidencias con la oposición. Por eso, algunas voces del sistema político estiman que se podría estar en las puertas de una política pública para el sistema carcelario. Por ahora, la principal interrogante es la inversión. Ni el plan de dignidad del gobierno ni los 21 puntos de Petit tienen una cuantificación de la inversión necesaria o al menos no lo quisieron revelar para este informe. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, clarísimo el informe de Viviana Ruggiero respecto a la situación del sistema carcelario, los adjetivos, los calificativos, en fin, son harto conocidos y los toman ustedes en cada una de vuestras casas. Lo que uno puede llegar a preguntarse es, ¿cambiaría en algo si la institucionalidad fuera distinta? Porque se mencionó tanto que necesitaba como un organismo externo o que saliera del Ministerio del Interior. En su momento se pensó en un Ministerio de Cultura o de Justicia y además hay aspectos vinculados a la LUC. Sí, creo que ese es uno de los puntos más importantes para también determinar el futuro, más allá de lo que anunció el gobierno en estos días.
es justamente, ¿no?, ¿cuánto puede aumentar la cantidad de reclusos con los cambios que introduce la ley de urgente consideración? Les decíamos, hoy hay 12.300 presos, el sistema ya está prácticamente a tope y se prevé que pueda aumentar. Y ese creo que puede ser uno de los problemas, ¿no?, que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Bien, ¿cambia en algo la institucionalidad? Se lo pregunto a José Bayardi, hasta hace relativamente poco, ministro de Defensa. No, a ver, en primer lugar, el informe que planteaba Viviana, en mi opinión, es un informe parcial de la situación del sistema carcelario y de la evolución del sistema carcelario en todo este tiempo. ¿En qué términos es parcial? ¿En qué tiempo? ¿En qué términos? En términos de que el sistema carcelario ha tenido un conjunto de modificaciones, ¿está bien? Yo las tengo enunciadas acá todas, y ha tenido un proceso de construcción muy importante, ha tenido un proceso de inversión, solo con inversiones en el último periodo, de fondos del Instituto Nacional de Rehabilitación de 5 millones de dólares, que ha permitido modificar la cárcel de Cerro Carancho en Rivera, otra de Las Rosas en Maldonado, las 2 cárceles de Punta de Rieles, que fue hecha por un proceso de participación público-privado, la de Campanero, una en Soriano, otra en Florida, módulos nuevos que hubo en Libertad, el módulo de La Piedra y otro en el Concar. Se construyó una cárcel nueva en Rocha, se construyó 2 módulos que fueron construidos por los presos, el 7 y el 9 en el propio Concar. Se hicieron módulos después que fueron destruidos el módulo 4 y 5, y se hicieron más de 6.000 plazas en términos de construcción de nuevas plazas. Sí, no es homogéneo, ¿no?, el sistema carcelario, hay Claro, realidades claro. distintas. Pero yo me quedo con esto, que es un drama, lo hablábamos con Fito ahora afuera mirándolo, da pavor, diríamos, ¿no? O sea, da una situación de... Nadie puede salir de ahí rehabilitado. que no sea... Claro. Exactamente. O sea, pero yo quería plantearlo en primer lugar como es. En segundo lugar, creo que el cambio de la institucionalidad depende de qué estemos hablando. Hoy es una institucionalidad que está dentro del Ministerio del Interior. Yo aclaro que el actual director del INR lo conozco, me merece confianza, estoy hablando de Mendoza, ¿está bien? El tema es que en realidad lo que tenemos que cambiar, en mi opinión, ¿está bien?, es aumentar las capacidades del sistema de reclusión penitenciario para que se pueda generar algunas alternativas de rehabilitación. ¿Más cárceles? No. Generar adentro aumentar, del sistema carcelario el concepto de aumentar, ¿cuál es, José? aumente Sí. la capacidad de políticas que tiendan a la rehabilitación. Si esto no existe, a pesar de que se han avanzado, hoy hay 3.800 presos que trabajan, hay muchos que están estudiando que no estudiaban antes. Pero la mayoría está hacinada, por eso decía, Por eso digo, ampliar yo en qué estoy términos. hablando de los que hoy por hoy están o estudiando o trabajando, que es un número que ha crecido de manera significativa. Pero si ese sistema de reclusión, de prisionerización, Se entiende, prisionerización, no logramos que genere alternativas de cambios, en realidad no vamos a terminar haciendo otra cosa que metiendo a la gente adentro, y vamos a tener pocas posibilidades de cambiar. Esta es mi opinión, y creo que estamos en una situación muy complicada, porque hemos tenido 12.000, más o menos, 12.300. 12.300 en el momento actual. Creo que la ley de urgente consideración en realidad tiene normas que van a aumentar, ¿está bien?, la permanencia de detenidos adentro del sistema. Creo que estamos en una situación muy difícil, más allá del discurso que se pueda estar haciendo. Fito. Lo que pasa en las cárceles es un desastre todavía, a pesar de que hace cerca de 20 años que este país tiene conciencia del problema. Quiero recordar al doctor Díaz Maynar, Sí, por supuesto. y a la comisión que en su momento creó el cargo de comisionado parlamentario, y le mando saludos a Álvaro, mi hermano, que trabajó 10 años como un tigre, y a Juan Miguel Petit, que está trabajando como un tigre, para hacer que todos nosotros comprendamos mejor lo grave que es el problema, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo. Porque a partir de la creación del comisionado parlamentario, a partir de que entendimos la gravedad del problema, a partir de los grandes motines del principio del siglo XXI, de ahí para adelante, bueno, tenemos conciencia del asunto y tratamos de mejorar las condiciones de reclusión. Hacemos como país un enorme esfuerzo, que lo tenemos que seguir haciendo, para que la gente que está en prisión se le respeten los derechos humanos, para que pueda adquirir las destrezas y las competencias para salir al mercado laboral y a la vida social,
de vuelta, y para eso es necesario seguir invirtiendo en educación, en salud, en programas contra las adicciones, etcétera, etcétera. Y precisamos de afuera, nosotros los que estamos libres, precisamos hacer un enorme esfuerzo de solidaridad. Tenemos que tener una política nacional, una política de Estado, diría, ¿no? Una política de un acuerdo social amplio para invertir de otra manera, para que la gente que está en las cárceles pueda reinsertarse en la vida social de otra manera. Como país tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque si no mejoramos eso, como se ha explicado tantas veces durante la campaña electoral, sigue después todo el ciclo del delito. Bueno, la semana pasada hubo comisión de seguimiento carcelario, fue Petit y fue el ministro Jorge Larrañaga, y lo que nos decían es que en los dos planes, lo que presentó el gobierno y lo que presentó Petit, hay puntos de coincidencia y que también hubo puntos de coincidencia con la oposición. Entonces, hay algunas personas que salieron con la esperanza de decir, bueno, quizás estemos en las puertas, por lo menos, de una política de Estado en cuanto a la política carcelaria, ¿no? Conrado. Claro. A mí lo más importante es que la sociedad uruguaya tome conciencia de que hay una garantía constitucional que no se está cumpliendo. El artículo 26 de la Constitución, que entre otras cosas empieza diciendo que a nadie se le aplicará la pena de muerte, dice claramente, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Esta redacción, que es antigua en nuestro marco constitucional, no se está cumpliendo. Entonces, la primera cosa, y perdón, yo sé que hay gente que está en las antípodas de este pensamiento de nuestra Constitución. Por supuesto que nuestra Constitución es genuinamente liberal. El que comete una falta debe ser juzgado en juicio normal por jueces independientes y si corresponde a la existencia de violación a normas del Código Penal, deberá pasar los tiempos que la justicia disponga en la cárcel. Ahora, esa redacción extraordinaria y liberal es hoy una expresión de deseo. Bueno, no es una expresión de deseos, es un producto del acostumbramiento del Uruguay con infinitos otros casos. Este es flagrante, es ofensivo para la buena conducta. Yo digo, mientras nosotros estamos, no digo que celebrando, pero contentos de la imagen de ver al Uruguay en una manchita roja cuando todos los países de Europa deciden que es el único país a donde se puede venir, es decir, un país que ha combatido la pandemia de manera eficiente, nos ponemos orgullosos, pero simultáneamente todas las inspecciones que hemos sufrido en los últimos 20 años, y por eso digo 20 años, para que nadie interprete que esto es una cuestión del partido en el gobierno en los últimos 15, siempre ha dado pésimo. Es decir, los organismos que cuidan, porque estos principios que están en nuestra Constitución están en el de todas las sociedades civilizadas. ¿Y por qué pasa eso? ¿Porque faltaron recursos? ¿Porque faltó una política que trascienda, digamos, los gobiernos en cuanto a educación, en cuanto a...? Es un tema muy complicado. Sí, lo que obvio. creo que es, de la misma manera que el Uruguay tenía un problema acuciante a mediados de la década del 90 por el tema de su sistema jubilatorio, y nadie hablaba en una campaña electoral hasta que el doctor Sanguinetti hizo un acuerdo con el doctor Volonté y llevaron adelante la reforma, que ahora nos cuenta el ministro, tiene perspectivas de ajustarse, mejorarse, pero que va a cumplir en abril del año que viene 25 años de ejercicio. Los uruguayos a veces dejamos correr. Y el tema de las cárceles, esto que hizo el otro día el ministro, fue simplemente mostrarnos el bochorno y dar dos datos. 1.900 presos duermen en el piso. Es indigno del Uruguay. Sí, pero no lo dejamos correr, Connie. Sí lo dejamos correr. No lo dejamos correr. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Hay alguna manifestación? ¿Hay alguna convocatoria de los grupos bien pensantes del Uruguay
para terminemos con la situación de los presos. No hay. Está bien, está No bien. te hagas trampas Está al bien. solitario. Hay las causas más pintorescas. Pueden llenar 18 de julio y te puedo asegurar que una porción de nuestros espectadores dicen que se pudran. Sí. Sí, obvio. Es Ha parte del cambiado, discurso la también. conciencia ha cambiado, creo yo. Yo creo que no lo dejamos correr, creo que estamos lejos de solucionarlo, creo que hay que fortalecer la Dirección Nacional del Liberado, creo que hay que seguir gastando plata. Lo que pasa, Vivi, que la frazada es corta, se precisa plata para tantas cosas, Claro. que también se precisa plata Está para... bien, pero lo que tampoco la nos, gente- también no somos un poco inocentes si pensamos que hay problemas que hay desde hace 20 años y que siguen, y que Claro, no es porque pero- hay gente dentro de las pero cárceles hay que un también les problema sirve, porque hay dramático y no lo corrupción, porque hay encaramos. otro tipo de problemas también dentro de las cárceles. Y ahí le Me incorporo... parece que si no somos un poco inocentes. Le incorporo otra cuestión. Está también ese discurso que dice, ¿y por qué los presos no trabajan? Y pagan con su trabajo lo que le cuesta al Estado mantenerlos allí. ¿Qué querías decir, José? No, yo quería decir otra cosa, que digo que a veces tratamos, y lo que vemos, y cuando vemos las cárceles llenas, estamos viendo la consecuencia. ¿Está claro? Y admitamos que estamos viendo la consecuencia. Porque hay una causa, ¿está bien?, que deriva en que alguien termine llegando a delinquir. Yo he visto con preocupación algunas normas de la Ley de Urgente Consideración que tiene que ver con los menores. Las normas de menores en la Ley de Urgente Consideración no se condicen con la realidad de lo que ha pasado con los menores en el Uruguay. No se condice. Porque en el año 2015 había 1.700 menores que tenían conflicto con la ley penal, digámosle, tenían medidas de prisión, o sea, de pérdida de la libertad ambulatoria, y medidas de alternativas. 1.700, 1.000 adentro y 700 en el año que estaban con medidas alternativas. El año pasado, ¿está bien?, terminamos con, en total, 1.000, en el año estoy hablando. En el año tomamos 1.000 pasaron, de los cuales 500 fueron con medidas privativas y 500 con medidas alternativas. Y si hago el corte de un mes, porque los 1.000 suman en todo el año, también tuvimos 500 en un mes, 200 y pico con medidas privativas y 200. Quiere decir que tuvimos y hubo políticas dirigidas a que menos cantidad de menores infractores quedaran vinculados al delito. Y ojo que esta es la puerta de entrada. Y si no trabajamos sobre estas causas, en realidad no vamos a lograr atender la realidad. Tengámoslo presente. Pero voy a dar dos cifras más. En el año de 1990, que a mí me tocó responsabilidades políticas, el ministro del Interior era Juan Andrés Ramírez. Y tenía 3.000 presos. ¿Está? Ahora, el Uruguay tenía entonces 3 millones de habitantes. Ahora tenemos 12% más en estos 30 años, porque crecemos muy poco. Somos 3.400.000 y monedas. Y hay 12.000 presos. Claro. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije el otro día. Las cárceles están llenas de no delincuentes, ignorantes e inadaptados, que los convertimos en delincuentes entrando a un sistema desastroso. O el país y el mundo se ponen las pilas y discuten el tema del invento del delito contra las drogas, o estamos fritos y no hay presupuesto que aguante. ¿Cuántas visualizaciones tuvo tu tuit sobre ese punto? O sea, el tuit de todas las voces... Está agrandado, quiero que sepas. No, ¿Sí? no estoy agrandado, es porque siempre lo he dicho. Está bien. 75.000 uruguayos miraron eso y, por Un estadio, supuesto... vos en el medio de la cancha del Estadio Centenario repleto. Perfecto. Lo que pasa algo es que así. se armó una coalición más que multicolor, porque va allá Exacto, y con el perfecto. estamos de acuerdo. Claro, claro. Pero tenés digo, razón. mucha gente que no... Igual no el otro está- día el ministro del Interior medio que les respondió en la conferencia, Sí. en la Pero conferencia de claro. prensa que hizo con el fiscal de corte Jorge Díaz, porque dijo, no entiendo esta gente que dice que darle batalla y guerra al narcotráfico va a aumentar la violencia, no entiendo la verdad qué hacen, a dónde van. No, pero es que yo no digo que todos estén de acuerdo, lo que digo es, ¿por qué no ponemos estos temas en la ¿Y agenda? no te animarías a recoger firmas, por ejemplo? No, porque pero no global. es Pero igual, eso. claro. A ver, eso es una política de Estado que Pero el país debiera llevar a los Pero foros cuidado que internacionales. este tipo de asuntos, porque más allá de las chanzas, de las bromas, en fin,
Hay una, como decís vos, hay como una sensación de un estado, como se dice, un estado de opinión pública que tiene que ver de pronto con esa postura que vos asumís. Por eso muchas veces los instrumentos de democracia directa no deberían ser descartados. Pero no Está bien, está muy bien, está bien. Pero mientras terminamos en Uruguay y en el mundo haciendo lo que con razón argumentan Connie y Pepe, ¿no? Liberalizar las drogas, etcétera, etcétera. Derogar la prohibición. Derogar la prohibición. Regular. Lo que tenemos es mucha gente en las cárceles que solamente van a evitar volver a las cárceles si consiguen empleo. Ajá. Y ese es el punto clave. ¿Cómo hacemos para, como sociedad, comprometernos para que la gente que sale de las cárceles pueda trabajar? Porque si no trabajan van a volver a las cárceles. En un mercado laboral quebrado. Y no vuelve al problema del empleo que estabas hablando. Estaba hablando con el ministro de Trabajo precisamente eso. Y tenemos un ex ministro de Trabajo aquí. El panorama es complicadísimo. Muy complicado. Muy complicado. ¿Y cómo se sale del pozo? No, yo escuché la entrevista que hubo con Pablo, con Mieres, ¿bien? Y lo estábamos conversando afuera antes de ingresar. Yo creo que hay un estado de madurez muy importante en Uruguay entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Muy importante. Valorémoslo como un valor agregado que tiene este país, porque a veces nosotros tiramos el agua sucia y tiramos al nene con el agua sucia. Cuando yo digo esto, quiero decir que acá hay un estado de reflexión en la que está trabajando el ministerio, están trabajando el sector empresarial, están trabajando los trabajadores. Y a mí me consta, porque he conversado con trabajadores, bueno, ustedes también, y tú mismo lo decías, Daniel, has estado hablando, que acá la preocupación por el empleo es una preocupación central, no solo del gobierno, también de la central sindical. Y que se ha parado con responsabilidad y he escuchado empresarios que también lo tienen como problema. Entonces yo creo que acá hay que hacer un gran acuerdo nacional por el empleo entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. ¿Está bien? Cuando hablo de acuerdo nacional hablo de esto para no mezclarlo con otros acuerdos nacionales. Estoy hablando del sector empresarial, el sector de los trabajadores y el gobierno. ¿Pero qué tendría de original con respecto a otras iniciativas que en el pasado iban en el mismo sentido? Un acuerdo nacional por el empleo, una mesa de diálogo nacional. Tiene una cosa que tiene que ver con la excepcionalidad que está viviendo el Uruguay y el mundo. O sea, aprovechar esta crisis. Exactamente. Ajá. Creo que ahí hay que enfocar la crisis, las consecuencias de la crisis, la salida de la crisis en materia del empleo y también la dinámica del empleo de futuro, que va a haber transformaciones muy importantes que hay que incorporarlas también en la discusión. A Fito esto del entendimiento le encanta. Me encanta, pero cortita y te paso la pelota. Dale. El gran diálogo aquel de que se habló en su momento entre el Frente Amplio y el gobierno no prosperó, pero está empezando a ver como puentes interesantes igual, ¿no? Esto que hablaba el ministro Mieres hace un ratito, que Pepe reivindicaba, este diálogo social entre empresarios y sindicalistas. Lo que hizo el ministro Javier García, ¿no? De un diálogo, de una recorrida por los partidos políticos para tratar de armar bases de una política de Estado en defensa. Es decir, no habrá un gran diálogo, como el que uno soñó en algún momento, entre gobierno y oposición en el contexto del COVID-19, pero sí hay algunos puentes interesantes que hay que celebrar. A ver, hay una palabra que la usó muchas veces y que hoy la he escuchado también de voceros del sector sindical y es un gran paso adelante, que es decir, la palabra flexibilización. La flexibilización, yo recuerdo haber escuchado a nuestro ministro de Trabajo, Carlitos Cat, planteando en algunas reuniones en las que yo era invitado, a ver si podíamos encarar algunos conceptos que ya estaban en el mundo de las relaciones laborales, que era la flexibilización. Era anatema, era impensable. No obstante, pasaron 30 años y la situación, por supuesto, se agravó. El Uruguay tuvo un periodo de bonanza extraordinario que coincidió con un ciclo fantástico de las materias primas y con la buena fortuna del gobierno frente amplista, pero cuando esto cesó, los últimos 5 años del doctor Vázquez no tuvieron ese bonus y por lo tanto solo se perdió trabajo y siguió subiendo por allá arriba el salario, el Uruguay empezó a hablar de la competitividad. Y no tenemos competitividad, pero la competitividad, el no tener competitividad, hace que en cuentagotas se pierdan los trabajos. Con el COVID
fue el despertar del mamado. Entonces ahora vamos a tener ¿Qué hay que hacer? flexibilidad. No estamos Bien. hablando de la... No Bueno, estamos no, hablando de no. la misma flexibilización Bueno, que estaba planteada en el 90. Venimos sobre ese ahora, punto, porque la exacto. musiquita, si no, nos van a sacar del aire. Pausa. Nosotros no tenemos... Claro. Bueno, seguimos adelante, tramo final de Todas las Voces. Tenemos un exministro de Trabajo y a Conrado esperanzado en que finalmente tengamos un ajuste o reforma de la previsión social. No, es un ajuste, porque en realidad creo que no, la impugnación, el sistema mixto que tiene el Uruguay a esta altura del campeonato ha ganado mucha legitimidad. No solo en el Uruguay, que va a cumplir 25 años, sino en el mundo entero, en donde los sistemas de reparto están de capa caída. Y en el día de hoy participé en un seminario con participantes de España y estaban, pero sí, muertos con las perspectivas que Y tienen. el sistema, un grupo de notables, diagnosticando y luego... Y en ¿te el parece? caso del sistema chileno, que es solo capitalización, ustedes saben que fue de las cosas que destapó o inició lo que fue la gran crisis política Claro. de Piñera. De modo que lo que vamos a hacer, digo, vamos a hacer, no, los uruguayos Sí. vamos a hacer, y creo que hay el clima del que hablaban mis compañeros de panel, que se establezca un diálogo y nos lleve a buen puerto. Ese punto es importante porque las reformas sociales de la seguridad social ha generado revuelo en el mundo, ¿no? Realmente. Totalmente. Realmente. Totalmente. Pero acá- Bayardi, Van a generar revuelo también acá. Sí. Depende de las alternativas que se puedan plantear y poner sobre la mesa. Yo a veces escucho algunas que en realidad creo que no se condicen con la realidad. ¿Cuál, por ejemplo? Y en realidad alargar la edad. Alargar la edad, hoy tiene una edad de jubilación de 60, nadie se jubila a los 60. 64. ¿Está bien? El promedio es 64, si lo llevamos a 65. En realidad hay que ver las variables que puedan estar planteadas para arreglar el sistema. Me parece bien que se hable del conjunto del sistema, no que haya islas adentro del sistema, pero bueno, veremos qué da. Yo creo que siempre es un tema de tensión, diríamos. ¿Está bien? No tengo la misma visión optimista del sistema que puede tener Connie respecto al sistema mixto. Creo que hay realidades que hay que analizarlas. Veremos. Pero El desafío es Ujú. ¿Y grande cuál es el por el reproche peso. hoy por hoy al sistema mixto? Si se Bueno, puede describir como reproche. En realidad el sistema mixto tiene un supuesto, no me va a entender ahora. Tiene el supuesto de que yo empiezo a trabajar a los 20, termino a trabajar a los 60, a los 65 años. ¿Está bien? Y siempre fui ascendiendo. Siempre fui ascendiendo desde el punto, tuve estabilidad y siempre terminé ascendiendo en el nivel de ingreso. Si esta variable se da, el sistema mixto puede ser mejor que el sistema de reparto. Pero esa variable es teórica y no se da. En términos Haremos un generales. seminario sobre Claro. el tema, porque hoy estuve 3 horas con el Dándole. asunto. Así que... Pero bueno, será uno de los temas que seguramente estamos discutiendo. Lo de aquí a tomaremos. Y Viviana tenía un tema para el cierre. sí, brevemente, porque a mí periodísticamente me tiene así como concentrada y quería saber la opinión de ustedes. Podemos arrancar contigo, Fito Garcés. ¿Cómo está siguiendo el tema de la URSEC? Que incluye además un funcionario infiel en la fiscalía. O dos. Bueno, Ah, sí. Dos, uno. de las cosas desagradables que no me gusta comentar. Yo quería comentar otras cosas, pero sí, es un tema bien delicado que ustedes siguen mucho mejor que yo, con un funcionario de URSEC implicado en denuncias, con gente de la Fiscalía. No sé, Viviana. Problemas en todos los gobiernos, problemas siempre ha habido en todos los gobiernos, denuncias de corrupción, funcionarios buenos, funcionarios corruptos. Yo en realidad quería terminar hablando de otra cosa, A ver. pero capaz que ustedes quieren No, hablar de no, URSEC. yo no tengo nada para decir. Avancen los periodistas. Claro, avancen los periodistas y avance la justicia, todo lo que tenga que avanzar, que este es un país libre. ¿Con qué Y si hay van a decir? corrupción, yo quería hablar de otra cosa, porque conmemoramos otro aniversario del golpe de Estado, el sábado, y siempre uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Mejoramos o empeoramos? ¿El golpe nos sirvió para madurar o no? Dicho así es horrible, pero ¿cuánto mejor es este país que hace 50 años atrás? Pero vos decís que deriva del golpe. No digo deriva de golpe. Digo que objetivamente este país, desde 1970 para acá, en 50 años, ha progresado mucho
Fíjate vos, en 1970 estábamos en víspera de un golpe de Estado. Había una crisis social, una crisis económica, había violencia política. Y de esa crisis solo sacó lo peor de nosotros. Terminamos peleados entre nosotros, terminamos con golpe de Estado, terminamos con desaparecidos, con torturados, crisis económica, un desastre por donde lo mires. Este país desde el 85 para adelante vivió 3 crisis, 3 shocks externos. ¿No? Se podrá decir cuál fue el más violento, más embromado. Este que estamos viviendo ahora, el del 2008, que fue un shock externo complicado, que casi no lo advertimos, y el del 2002. Y esos 3 shocks encontraron un país más maduro, un país más serio, un país que fue capaz de, Mirá la musiquita. de sacar lo mejor. A ver. Lo mejor de sí. A ver, pues, claro, lo que pasa es que, perdóname, brevísima la interrupción, ¿no? Pero efectivamente uno tiene que a veces poner las cosas en sus justos términos, ¿no? Porque el precio que se pagó por esta mejora es una tragedia espantosa, ¿no? O sea, era fratricidio, efectivamente. Sí, Conrado, dale. Los que se levantaron contra el régimen lo hicieron en el año 1963 y fue el resultado de una gran frustración electoral de un pequeño grupo que era el Partido Socialista y que hizo un acuerdo con un sector del Partido Nacional de un exministro que se llamaba don Enrique Erro y que se aliaron con la idea de que iban a crear, eso era influencia de la Revolución Cubana, pese a que había estado el Che Guevara en Montevideo y había dicho, muchachos, no lo por que este lado. tienen ustedes No es por la este gran lado. libertad, no la pierdan. Por el Y equilibrio. la perdimos por culpa de ellos y bueno, Tengo después nos trajo otros lodos. Tengo una interpretación distinta de Conrado. Creo que efectivamente hay quienes se levantaban en armas en la década del 60. En octubre del 72 estaban derrotados. Creo que la dictadura fue un modelo interpuesto en América Latina en un momento en que la redistribución de la riqueza se generó, las soluciones de la distribución de la riqueza se llevaban adelante a través de la tensión en las sociedades. Hoy, ojalá que aprendamos en esta crisis a distribuir cuando perdemos, pero también a distribuir cuando ganamos entre todos para que las tensiones se aflojen. Bueno, muchas gracias. Seguiremos con este tema. Seguiremos. Pero siempre es un enorme placer estar con ustedes y contigo, Vivi. Claro que sí, nos vemos el próximo lunes. Que pasen Hasta el bien. lunes.